La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La ley de amnistía va ya camino del Senado, recién aprobada en el Congreso. Votos sí, 178. Votos en contra, 172. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Completado este primer trámite, ahora el PP va a tener la ley varada en la Cámara Alta alrededor de 2 meses. El PSOE sostiene que esta ley supone el cierre de un ciclo, pero al mismo tiempo el independentismo advierte de que esta ley era una batalla, pero que la próxima es el referéndum. Y Puigdemont, el mayor representante de ese ciclo de división que el PSOE dice cerrar con esta ley, Puigdemont amaga con ser candidato a las catalanas gracias a esta ley. Ahora se lo vamos a contar también cómo Ayuso ha intentado escapar hoy de la falsedad que sostuvo ayer en público, cuando aseguró que el fraude fiscal de su novio no existía. Lo dijo horas antes de que conociéramos que el abogado de su novio había reconocido que el delito sí existió. Lo admitió por escrito en una propuesta de acuerdo con la Fiscalía. Es jueves 14 de marzo, tormentas la tarde del viernes en el nordeste de la península. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes y algunas acompañadas de granizo, ahora lo detallamos. Antes, en las próximas horas, hasta medianoche, chubascos, algunos intensos en Galicia de madrugada, algunos aislados en el Cantábrico, también en Castilla y León. Y en general, muchas nubes esta noche que harán que la temperatura baje menos, es decir, mañana por la mañana un poco menos de frío que hoy. El resto de la jornada, sol con algunas nubes y, como comentabas, en los Pirineos y en la mitad este de Cataluña es donde se formarán estas tormentas que en algunos casos irán acompañadas de granizo pequeño, pero en abundancia. Hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Europa League en juego y el Villarreal busca el milagro de la remontada. Minuto 60 de partido, Villarreal 2, Olympique de Marsella 0. Los amarillos necesitan 2 goles todavía para empatar la eliminatoria y poder llegar a los cuartos de final. Y también tenemos tenis hoy a las 11 de la noche, cuartos de final de Indian Wells. Alcaraz se enfrenta al alemán Zverev. Empieza ahora 25. Y después de meses de pullas y ataques cruzados, ha resultado esta tarde entre cómico y cínico ver a los diputados de Junts y Esquerra fundirse en abrazos y felicitaciones en el patio del Congreso tras aprobarse la amnistía en la Cámara Baja. Ese felicitats que se escucha se le dice la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, a Teresa Jordà, de Esquerra, con la que se cruzó todo tipo de reproches hace menos de 2 meses, cuando Junts rechazó la ley de amnistía por primera vez. Ahora todos son abrazos dentro del independentismo, aunque con el anticipo electoral en Cataluña tampoco van a durar mucho. Junts, de hecho, desliza ya que Aragonés adelantó las elecciones para que Puigdemont no pudiera llegar a tiempo para ser candidato. Así están las cosas. La noticia de hoy, en cualquier caso, es esa: la amnistía camino ya del Senado, superada la pantalla del Congreso. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pantalla que se ha superado, ahora sí, sin sorpresas y con respaldo de la mayoría que apoya al gobierno y donde el aroma electoral estaba en todos los rincones. Para el independentismo y con la amnistía marcada ya en la casilla, la siguiente pantalla es el referéndum. Ahí tanto Junts com Esquerra han coincidido. Míriam Nogueras. Això no és un punt i final. El nostre objectiu segueix sent el de la independència del nostre país. Los republicanos, con Oriol Junqueras siguiendo el pleno en el Congreso, se han puesto ya en modo electoral y han afeado a los comunes su rechazo a los presupuestos. Nosaltres l'única cosa que garantim és que lluitarem pel benestar de la gent. No estem aquí per garantir l'estabilitat de ningú. Esto fuera del hemiciclo, porque dentro hemos escuchado los clásicos de los últimos meses. Y para Feijóo la amnistía divide a los españoles. No se atrevan a vendernos la reconciliación, porque esta ley divide a España en 2 y divide a Cataluña en 2. Para Pachi López servirá para coser heridas del procés. Así que es posible que dentro de un par de años nos quieran convencer de que la amnistía la hicieron ustedes. Ahora Aymar, la amnistía llegará al Senado, donde la mayoría del PP la va a paralizar durante al menos 2 meses. Aprobada, por tanto, la amnistía en el Congreso, Puigdemont sigue deshojando la margarita sobre su propio futuro. Se ve de doble candidato de catalanes y europeas. Això ho explicarem més endavant, probablement la setmana que ve. Le han preguntado si será el candidato de Junts a las catalanas o a las europeas. Él se limita a decir que se sabrá la semana que viene. El partido anunciará el sábado 23 quién será su candidato para las elecciones anticipadas en Cataluña. Y sobre candidatos, el PP no confirma que el suyo vaya a ser el todavía líder del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, que ha sido muy crítico con Feijóo cada vez que este se abría a hablar algo con Junts. Génova no confirma a Fernández, pero sí estudia ir con Ciudadanos en una candidatura conjunta a las catalanas y a las europeas. Ciudadanos, que nació en Cataluña como azote del independentismo, que llegó a ganar unas autonómicas en 2017,
negociando ahora presentarse con el PP para evitar su desaparición. Mariela Rubio. Sí, en Génova evitan a toda costa confirmar a Alejandro Fernández a pesar de que admiten que tendrán que designar formalmente candidato en muy pocos días. Y ese silencio sobre su cabeza de lista en Cataluña, que ha mantenido tensas relaciones con la calle Génova, contrasta con la facilidad con la que el PP habla de la buena marcha de sus conversaciones con Ciudadanos. Conversaciones para que los naranjas concurran bajo las siglas populares, tanto en las elecciones catalanas como en las europeas, lo que de facto sería una integración de Ciudadanos en el PP. En este contexto, el portavoz popular Miguel Tellado ha asegurado hoy que su partido debe ser el referente del constitucionalismo en Cataluña, pero no ha querido confirmar si su candidato será Alejandro Fernández. Tenemos que ser el único y principal referente del constitucionalismo. Yo creo que yo no debo suplantar a los órganos de mi partido, que son los que tienen que decidir en los próximos días quién será quien encabece. Y por lo tanto ya no entra dentro de mis competencias contribuir a determinar el candidato. Así que mientras Cuca Gamarra y el líder de Ciudadanos, Adrián Vázquez, negocian la integración de los naranjas en las listas del PP, Génova tendrá que decidir si Alejandro Fernández es finalmente su candidato. Para unas elecciones anticipadas que acabaron ayer con la posibilidad de aprobar los presupuestos generales del Estado. Socialista al que le han puesto hoy un micrófono delante, socialista que ha dicho que lo de no sacar los presupuestos y dejarlo para 2025 es normal, que no pasa nada, circulen. Que nadie se ponga muy contento ante la posibilidad de que haya unas elecciones anticipadas, porque ya le digo que no las va a haber. 3 años y medio nos quedan de legislatura. Vimos claro que no era el momento adecuado para una negociación con los grupos independentistas. No, es que me parece muy lógico. Vamos a ver, tenemos trabajos avanzados. Llevamos muchísimas conversaciones ya con el resto de los grupos parlamentarios y, lógicamente, vamos a trabajar ya con esa mirada puesta para los próximos presupuestos del año 2025. Puente, Bolaños, Montero, López, Alegría, todos diciendo que no se rompe nada con la falta de presupuestos, que hay legislatura para rato, aunque voces socialistas reconocen en privado que en las urnas catalanas el próximo 12 de mayo hay mucho en juego. David Junquera. Yo, si fuera Sánchez, estaría un pelín mosqueado, dice Per Aragonés. I al final no hi ha pressupostos ni aquí ni allà. Jo crec que jo, si fos Pedro Sánchez, estaria una mica enfadat. Pero sin presupuestos ni aquí ni allá, en público el PSOE afirma lo contrario. Los socialistas aseguran estar cuasi aliviados porque con elecciones en el horizonte lo de las cuentas estaba muy complicado. Todos sabemos cómo funciona esto, por lo tanto, esfuerzos que conduzcan a la melancolía mejor no los hacemos. La de Pachi López es la tesis de Ferraz. La amnistía estaba llamada a desatascar el embrollo político, pero ahora serán las urnas las que marquen el ser o no ser de este mandato. Si el candidato socialista Salvador Illa consiguiera gobernar, Moncloa tendría carrete de sobra para vender las bondades sanadoras de su política de reconciliación, buscar las cuentas del año que viene y apurar la legislatura. Que cuando pasen las elecciones de Cataluña iremos a la aprobación del presupuesto del año 2025 y que esta legislatura seguirá. Es el sueño que los socialistas venden en público, pero los hay que dudan también del papel que pueda adoptar Junts tras los comicios y de si Puigdemont tendrá algo que ganar apoyando la gobernabilidad nacional. Fuentes socialistas creen que los independentistas no sumarán, pero si suman, vaticinan que tocará tirar de nuevo del manual de resistencia. La izquierda política aprieta a Isabel Díaz Ayuso después de que se haya demostrado que la presidenta o no dijo la verdad o no tenía información cierta cuando ayer mintió sobre la situación fiscal de su novio. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado en una persecución política escandalosa, una inspección fiscal salvaje, sacada de quicio. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude. Esto se desmorona porque ese ciudadano particular asediado por el poder de un Estado es que ha reconocido los delitos. El abogado del novio de Ayuso, en un mail que mandó a la Fiscalía a principios de febrero, el abogado escribe: de común acuerdo con Alberto González, es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal reconociendo íntegramente los hechos. Ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública. Esto dice el abogado del novio de Ayuso. Esto lo contamos anoche, en Hora 25. Como hay bastante ruido en torno a esto, con medios publicando que fue la Fiscalía quien ofreció el pacto al novio de Ayuso y demás, la propia Fiscalía ha emitido hoy un comunicado confirmando que el que ofreció declararse culpable fue el novio de Ayuso. La Fiscalía no le ofreció nada a él. El que ofreció el pacto fue el novio. El abogado del novio. Alfonso Ojea. Fue el pasado 2 de febrero cuando Alberto González, a través de su letrado, propuso a la Fiscalía llegar a un acuerdo de conformidad en el que el querellado asumía su responsabilidad penal en los delitos contra la hacienda pública y abonaba las cantidades reclamadas por la agencia tributaria. Esta relación de comunicación
no acabó ese día, sino que ha continuado por parte del Ministerio Público para facilitar, y son palabras textuales, el derecho de defensa del querellado. De cualquier modo, la investigación del Ministerio Público ya está cerrada, y lo está porque ahora es el momento del Poder Judicial. Sobre la mesa de la titular del Juzgado de Instrucción número 19 en Plaza de Castilla ya están todos los informes del Ministerio Público. Ahora es el turno de las diligencias previas, es el turno de los 5 investigados que junto a sus abogados van a pasar por el despacho de la juez. Ya no hay inspección tributaria, ya no hay investigación del Ministerio Público, será la justicia la que tutele los derechos de los investigados y la que, tras acabar las diligencias previas, eleve escrito de acusación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Y una vez sabemos que el abogado del novio de Ayuso admitió los delitos, la presidenta madrileña ha intentado escaparse como ha podido hoy cuando le ha preguntado por qué mintió ayer. Ella habla de amnistía, de Pedro Sánchez. Y la explicación es que todos los poderes del Estado, todo el poder de una administración y de un gobierno contra un particular son hoy noticia para tapar que hoy se va a votar en el Congreso de los Diputados la ley más corrupta de la historia de la democracia. Le agradezco mucho a Pedro Sánchez su intención de destruirme lo personal para tapar la corrupción de su gobierno y de esta ley de amnistía, y creo que es el verdadero protagonista del día. Gracias. También lo ha hecho durante la sesión de control a su propio gobierno a preguntas de Juan Lobato del PSOE y Manuela Bergerot de Más Madrid. No puede presidir la Comunidad de Madrid y gestionar 25.000 millones de euros de los madrileños. Y si lo conocía y no hizo nada, no se merece usted estar en política, señor Ayuso. Tiene que dimitir, señor Ayuso. Por eso tiene que dimitir. Pedro Sánchez, usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica, y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan. ¿A qué ha venido usted? A la política. A mediar a favor de los intereses de los suyos. Solo hay que unir la línea de puntos y usted está en el centro de todo. Mi casa no se paga con dinero público, no me la paga nadie, porque además no tengo casa. Todas sus acusaciones son falsas. Hoy van a aprobar la ley más execrable de la democracia para salvar a delincuentes, para salvar a presuntos terroristas. A mí que me cuentan. Para hacernos una idea del nivel que está tomando el debate, el director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha publicado hace unos minutos en su cuenta de Twitter, dice: tras el ataque desmesurado de Hacienda, de la Fiscalía, del perro, de la vicepresidenta, del gañán de transportes, del que no paga impuestos en España, de Prisa, de la Inchaurrondo, no pueden matar a Díaz Ayuso. Nos gusta la fruta. Eso ha publicado el director de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, también siempre locuaz, ha dado esta tarde un paso más en este asunto y se ha referido a la denuncia de la Fiscalía contra el novio de Ayuso como lo del testaferro con derecho a roce. Hora 25. Aimar Bretos. Condones gratis para los jóvenes de entre 14 y 22 años. Es una medida que prepara el Ministerio de Sanidad para intentar frenar el aumento de infecciones de transmisión sexual en esa franja de edad, entre 14 y 22. La idea es que puedan cogerlos en cualquier farmacia con la tarjeta sanitaria, como se hace con las medicinas. Mariola Leurido, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que las infecciones se están disparando, sobre todo en adultos jóvenes entre 20 y 44 años. En ellos la sífilis y la gonorrea, en ellas la clamidia. Causas. Mar Vera es la portavoz de GESIDA, de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas. Por el inicio precoz de las relaciones sexuales, por la pobre educación sexual o en algunos casos nula educación sexual que se está recibiendo desde las escuelas, la pérdida de miedo en este colectivo a adquirir cualquier infección de transmisión sexual, el ocio, el alcohol, las drogas y las nuevas tecnologías. La ministra Mónica García dice que hay que tomar medidas ante este ascenso imparable. Tenemos el compromiso de mejorar la accesibilidad al preservativo. No tiene sentido que se cubra una vacuna para evitar una infección, pero no un método de barrera como es el preservativo. En España el año pasado se duplicaron los casos de gonorrea, más de 22.000, y sífilis, más de 8.000. Estamos a la cabeza de Europa, donde también se están batiendo récords en enfermedades de transmisión sexual. Los 15 minutos de cortesía para llegar al trabajo y la pausa del desayuno, siempre que no sea de más de 20 minutos, es tiempo de trabajo efectivo. Forman parte de la jornada laboral. Lo dice el Tribunal Supremo, Pedro Jiménez. La Sala de lo Social del Alto Tribunal da la razón a los sindicatos frente a CaixaBank, que consideraban que el cómputo de la jornada debía de ser un fiel reflejo de la realidad. Dice la sentencia que la guía de la empresa que sacó adelante la entidad bancaria no puede aminorar los derechos que ya venían reconocidos de antes, y esos derechos, esos 15 minutos de cortesía para entrar a trabajar y el tiempo del desayuno, estaban reconocidos en esa entidad bancaria desde los años 90.
En Estados Unidos van a más las voces críticas contra el primer ministro israelí Netanyahu por su ofensiva en Gaza. El último, Chuck Schumer, que es el líder de los demócratas en el Senado, que es judío, le ha pedido a Netanyahu que convoque elecciones porque dice es un obstáculo para la paz y ha perdido el rumbo. Isabel Villar. Dice que hay que discutir sobre el futuro de Israel. Critica que Netanyahu gobierne en coalición con la extrema derecha porque por culpa de eso Netanyahu ha estado demasiado dispuesto a tolerar el número de víctimas civiles en Gaza. Esto ha dicho el líder demócrata desde Israel. Ha respondido el partido del primer ministro, Likud, vía comunicado. Exigen al político estadounidense que respete al gobierno electo y que no socave su autoridad porque Israel, dicen, no es una república bananera. Más de 50 personas han muerto en una travesía en el Mediterráneo central mientras trataban de llegar a las costas italianas. Habían salido desde Libia y los equipos de emergencia solo han podido rescatar a 25 supervivientes. Ellos han sido los que han contado que se les rompió el motor nada más salir, que han estado a la deriva sin agua ni comida durante días y que han tirado al mar los cadáveres de los muertos, entre ellos por lo menos un niño. Nicolás Castellano. ¿Qué tal? Buenas tardes. No hay noticia del hallazgo de ningún cuerpo de ese naufragio que deja al menos 50 víctimas mortales. Murieron de hambre, de sed, después de más de 7 días a la deriva, después de quedarse sin motor tras salir desde Libia. Las autoridades italianas han designado a la ONG, al Ocean Viking, un puerto que está situado a casi 1.500 kilómetros al norte del lugar donde llevó a cabo ese rescate. Llevan a más de 200 personas a bordo de distintas intervenciones. Han sido tratados por deshidratación y son quemados por la gasolina y por la sal del mar. Francesco Creaso, el portavoz de SOS Mediterranee desde Italia, afirma que llevan a cabo labores de reanimación a algunos de estos supervivientes que se encuentran en muy mal estado, aunque han tenido que evacuar a 2 de ellos en helicóptero hacia el continente europeo. Según Naciones Unidas, más de 3.000 personas fallecieron solo en esta ruta del Mediterráneo central durante el año pasado. Y si ayer fue Estados Unidos quien amenazó con prohibir TikTok si la empresa matriz china no vende su participación en la red, hoy es Italia la que va contra TikTok. Las autoridades de competencia italianas han multado a la red social con 10 millones de euros por difundir vídeos con un reto viral que se llama la cicatriz francesa, que consiste en pellizcarse las mejillas el tiempo suficiente como para dejar marca. Ahora Italia multa a la red social porque no solo es que esos vídeos circulen sin freno, con los efectos que tiene en los adolescentes, es que el algoritmo ayuda a difundir esos vídeos. Informa desde Roma para la SER Marina García. Sí, exacto. Una multa que asciende a 10 millones de euros a 3 empresas del grupo TikTok, tras haber determinado que los controles de la red social sobre contenidos que circulan en la plataforma son inadecuados. Contenidos que en este caso tienen un nombre muy concreto. Cicatriz francesa, un reto viral seguido por adolescentes en TikTok que consiste en pellizcarse la mejilla hasta realizar un hematoma que dura a largo plazo. La entidad determina que la empresa no hizo lo suficiente para frenar la difusión del contenido, que llegó a sumar 5 millones de visualizaciones en algunos de los vídeos, y establece además una serie de problemáticas en el uso de esta red social vinculadas a este caso, pero que permiten una lectura general, como la incapacidad de proteger la vulnerabilidad de algunos usuarios menores que no distinguen entre realidad y ficción. Y aquí en España vamos conociendo más detalles del preso que ayer mató a la cocinera de la cárcel en la que cumplía condena y después se suicidó. La mató apuñalándola con los cuchillos de la cocina, y es importante porque este hombre cumplía condena por matar a puñaladas a una prostituta en 2016. 200 funcionarios de prisiones han reclamado hoy con una protesta la dimisión de la consejera catalana de Justicia. Eva Hidalgo. Las garantías de seguridad para los trabajadores en el interior de los centros son escasas, aseguran, y así lo han trasladado hoy al Gobierno. Se han manifestado en Barcelona a la misma hora que los trabajadores de la cárcel de Masdenric en Tarragona guardaban un minuto de silencio que se ha acabado con este estallido de indignación. Alberto Gómez es portavoz del sindicato CESIF. Llevamos desde 2016 un incremento de más de un 300% en las agresiones. La consellera de Justicia, Gemma Ubasart, ha evitado responder la principal pregunta: ¿por qué un preso condenado desde 2016 por homicidio compartía espacio con los trabajadores en la cocina con cuchillos a su alcance? Como cualquier incidente grave que se produce, también se abre una investigación interna. La causa judicial abierta está pendiente del atestado de los Mossos. La mirada de Vidal Folk. La amnistía está aquí. El Congreso la ha aprobado por mayoría suficiente, aunque algunos, muchos, la deseaban más amplia, pero cada uno vota lo que vota. Faltan algunos trámites para que empiece su aplicación, quizá 2 meses de interferencias procesales realizadas por la mayoría conservadora en el Senado.
eso que los parlamentarios británicos bautizaron hace mucho tiempo como filibusterismo. Luego quedará por ver el criterio que utiliza cada uno de los jueces a los que corresponda un expediente para resolver cada uno de los casos. Con mano abierta, compartiendo la enorme generosidad de la democracia frente a los autores de unos delitos graves, o con puño cerrado, marcando el paso del pasado. Todos deben ser libres para decidir profesionalmente y corresponderá después a los ciudadanos decir qué opinan, si lo desean. Puede haber muchas diferencias en cada enfoque, pero probablemente alguno, por necesitar procedimientos de recurso, requerirá mucho tiempo. ¿Cuánto? Hasta quizá 1 año y medio o 2 años. Que nadie se frote las manos por ese ritmo lento, ni siquiera quienes lo provocan o jalean. Igual consiguen lo contrario de lo que persiguen: consolidar la actual alianza parlamentaria que ha aprobado hoy en el Congreso la medida de gracia y generar sudor frío, miedo, incluso mucho más que miedo, ante su alternativa. Si este pulso se mantiene durante un largo plazo, ¿alguien imagina a la derecha catalana, o sea, Junts, abrazarse a la derecha española, o sea, el PP, que pretende encarcelar a sus dirigentes? No parece demasiado probable. En la cadena SER, Hora 25, cuando te conocí, con Aimar Bretos. Los premiados en la gala de los premios Dial que se celebra esta noche en Tenerife. Empieza a las 9:30, 8:30 en Canarias, pero la alfombra verde ya está en marcha. Allí está la periodista de la SER, Elisa Muñoz. Buenas tardes. Hola, Aimar. Por esta alfombra verde ya han pasado muchos de los premiados de esta noche, como Dani Fernández, Luis Fonsi, que recibirá el premio a los 25 años de carrera, Ana Guerra y también Beret, que nos contaba dónde guarda el premio del año pasado, porque también recibió el año pasado un premio Dial. Lo tengo justo en el salón, donde me reúno con gente y tal. Tengo una zona en la que guardo premios y tal. Lo tengo ahí como en la parte de arriba, ¿sabes? Y nada, ahí lo tengo. O sea, te diría que lo tengo en vitrina con luces, pero no, lo tengo justo ahí. Dentro de poco más de 1 hora comenzará la gala y seguro que nos va a dejar muchos momentos emotivos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.